Historia 1. El lamento de Doña Clara. Nunca olvidaré la noche en que descubrí los secretos oscuros de mi pueblo natal, San Miguel de las Montañas, en el corazón de Colombia. Siempre había creído que las leyendas contadas por mis abuelos eran meras invenciones para asustar a los niños, pero aquella experiencia cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando, tras años de ausencia, regresé al pueblo para asistir al funeral de mi tía abuela. La melancolía y el aroma a tierra mojada inundaban las calles empedradas mientras me adentraba en recuerdos de infancia. Caminaba despacio, sintiendo que cada paso resonaba como un eco del pasado. Fue en ese instante cuando percibí un murmullo, casi imperceptible, proveniente de la vieja casona abandonada al final del camino. La casona, que se alzaba con imponente silencio, había sido escenario de antiguas tragedias. Los lugareños decían que en sus habitaciones se escuchaban voces y que sombras inexplicables se deslizaban por los pasillos. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí acercarme, impulsado por una mezcla de curiosidad y un inexplicable llamado interior. Al empujar la pesada puerta de roble, un chirrido prolongado me recibió. La penumbra del interior contrastaba con la luz de la luna que se filtraba a través de los vitrales rotos, creando patrones fantasmales en el suelo polvoriento. Cada paso que daba era acompañado por el crujido de la madera envejecida y el eco distante de mis propios temblores. En una de las estancias, encontré un viejo retrato enmarcado, una mujer de mirada triste y enigmática, con rasgos que recordaban a mis propios antepasados. Sentí una punzada de familiaridad, como si esa figura me estuviera observando desde el tiempo olvidado. Al tocar el marco, el aire se volvió más denso y el susurro se intensificó, transformándose en palabras ininteligibles. De pronto, la habitación se llenó de una niebla fría que parecía emerger del suelo mismo. Recordé las historias que mi tía abuela solía contar sobre un espíritu que habitaba en esa casa, un alma errante en busca de redención. No podía apartar la vista del retrato cuando, en un instante que pareció eterno, una figura translúcida apareció detrás mío. Me giré despavorido y vi a la misma mujer del retrato, flotando con una calma inquietante. Su mirada penetrante y sus labios entreabiertos parecían implorar algo que yo no lograba comprender. Con la voz temblorosa, logré decir, ¿quién eres? La respuesta llegó sin palabras, fue el ambiente el que se hizo portador de su lamento, llenando la sala de una tristeza abrumadora. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, pero al mismo tiempo, una extraña compasión me impulsaba a continuar. Caminé hacia la figura, que lentamente se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un rastro de aire gélido. Fue entonces cuando entendí, debía descubrir la historia oculta tras aquel espíritu. Durante los días siguientes, me entregué a indagar en archivos polvorientos y a interrogar a los ancianos del pueblo. Poco a poco, reconstruí la tragedia de Doña Clara, una mujer injustamente acusada de brujería y condenada a morir en la hoguera siglos atrás. Se decía que, en sus últimos momentos, juró regresar para vengarse de quienes la habían traicionado. Mientras investigaba, empecé a experimentar fenómenos inexplicables. Las noches en mi antigua habitación se llenaban de ruidos sutiles y en el espejo veía reflejos que no correspondían con mi imagen. La presencia de Doña Clara se hacía cada vez más tangible y sus lamentos se mezclaban con mis pesadillas. Una madrugada, decidí enfrentar el terror. Me dirigí nuevamente a la casona, armado únicamente con una linterna y mi determinación. Entré en la sala principal y, en un rincón, hallé un pequeño relicario con inscripciones en latín. Al tocarlo, un torrente de imágenes me inundó, el juicio de Doña Clara, el fuego y la desesperación de sus últimas horas. Sentí que la carga de siglos se posaba sobre mis hombros, como si el destino me hubiera elegido para liberar su espíritu. Con voz entrecortada, le prometí a aquella alma en pena que haría justicia. Esa noche, la tormenta se desató sobre San Miguel de las Montañas. El viento aullaba como lamentos antiguos y la lluvia golpeaba la casona con furia. En medio de aquel caos, volví a encontrármela. Esta vez,
doña Clara se mostró rodeada de sombras danzantes y una luz espectral que emanaba de su ser. Le relaté todo lo que había descubierto, su inocencia, la traición de aquellos que la acusaron y el sufrimiento que había quedado atrapado en aquellas paredes. Por un instante, sus ojos se suavizaron y pude notar en ellos la gratitud de una justicia largamente esperada. Con un suspiro que parecía disipar años de odio, se desvaneció, dejando tras de sí la promesa de paz para el alma errante. Salí de la casona con la certeza de haber alterado el curso del destino, aunque parte de mí seguiría marcado por aquella noche. Con el paso del tiempo, los susurros en el pueblo se transformaron en leyendas de redención, y la vieja casona dejó de ser un símbolo de terror para convertirse en un lugar de recuerdo y reconciliación con el pasado. Aún hoy, al caminar por las calles de San Miguel de las Montañas, percibo el eco de aquella promesa: la justicia, aunque tardía, siempre encuentra la manera de llegar. Esa experiencia me enseñó que el terror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la injusticia y el olvido. Y mientras la memoria de doña Clara perdure, yo sabré que, en algún lugar, un espíritu encontró por fin la paz. Si te está gustando, no olvides suscribirte, no te toma mucho tiempo. Historia 2, bajo la sombra de Getsemaní. Siempre creí que las noches en la ciudad de Cartagena eran cálidas y llenas de vida, pero aquella experiencia demostró que incluso en el Caribe colombiano, la oscuridad puede esconder horrores inimaginables. Todo sucedió una noche en la que decidí recorrer el histórico barrio de Getsemaní, atraído por sus leyendas y relatos de apariciones. Me encontraba solo, con mi cámara en mano, documentando la arquitectura colonial y el ambiente bohemio de la zona. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por callejones empedrados, iluminados por faroles antiguos. Sin embargo, a medida que me adentraba en una callejuela poco transitada, el ambiente se tornó inquietantemente silencioso. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el repentino apagón de mi linterna. En la oscuridad casi total, mis pasos resonaban con fuerza, y la única compañía era el murmullo distante del mar. Fue entonces cuando lo vi, una figura espectral, flotando lentamente al borde de la penumbra. Mi corazón latía con furia y, pese al terror, decidí seguirla. La figura parecía no tener un rumbo fijo, moviéndose erráticamente entre las sombras. A cada paso, mi mente se llenaba de preguntas: ¿era un truco de la luz? ¿O acaso un espíritu errante, atrapado entre este mundo y el otro? Mientras avanzaba, recordé viejas historias de esclavos que, según se contaba, aún vagaban por las calles de Cartagena, reclamando justicia por las iniquidades del pasado. La figura se detuvo frente a un mural desgastado que relataba escenas de lucha y liberación, y en ese instante, sentí como si la historia misma cobrara vida. Con la voz temblorosa, llamé: ¿quién eres? La respuesta fue un silencio abrumador, roto únicamente por un susurro casi imperceptible que decía mi nombre. La presencia se intensificó, y la temperatura descendió abruptamente, haciendo que el sudor frío recorriera mi espalda. En medio del desconcierto, la figura se transformó, adoptando la forma de un hombre de mirada triste y profundamente melancólica. Sus ojos, reflejo de siglos de dolor, se posaron en mí y, sin emitir palabra, extendió una mano temblorosa señalándome hacia un edificio colonial en ruinas. No pude resistirme a la llamada. Entré en el edificio, sintiendo como si cruzara el umbral de otro tiempo. Las paredes, cubiertas de musgo y grafitis, parecían guardar secretos de un pasado olvidado. En una sala central, encontré restos de mobiliario antiguo y fotografías en blanco y negro que narraban historias de amor, traición y muerte. De pronto, escuché el eco de pasos que no provenían de mi sola dirección. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad era impenetrable. La voz de aquel hombre espectral volvió a resonar en mis oídos, instándome a buscar en el fondo de la sala un viejo baúl de madera. Con manos temblorosas, abrí el baúl y encontré un diario de aspecto desgastado. Al leer sus páginas, me enteré de la historia de don Ernesto, un hombre que había sufrido la pérdida de su amada durante una epidemia y que, incapaz de soportar el dolor,
se había sumido en una espiral de locura y autodestrucción. Según relataba el diario, su espíritu había quedado atrapado en el edificio, condenado a vagar en busca de consuelo. Con cada palabra que leía, la atmósfera se volvía más densa y el dolor del pasado parecía envolverme. Fue entonces cuando la figura del espectro apareció nuevamente, esta vez a mi lado, como queriendo compartir su pesar. En un acto de desesperación, decidí pronunciar en voz alta las palabras del diario, tratando de aliviar el sufrimiento que se palpaba en el aire. La reacción fue inmediata. Un grito ahogado recorrió las paredes, y una luz espectral inundó la sala, haciendo que cada objeto vibrara con la energía de viejos lamentos. El espectro de don Ernesto emergió, con una claridad casi dolorosa, y sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi la soledad de un alma perdida, y comprendí que mi presencia era la oportunidad para que él encontrara la paz. Con una mezcla de miedo y compasión, le conté que había escuchado su historia y que deseaba ayudarle a descansar en paz. El ambiente pareció responder a mi promesa, la luz se atenuó lentamente, y el espíritu, con un gesto casi humano, se desvaneció entre susurros de gratitud. Salí del edificio con el alma encogida, sabiendo que había sido testigo de un encuentro que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. Esa noche, mientras la brisa del mar retomaba su murmullo habitual, comprendí que Cartagena guardaba secretos profundos y que en cada rincón se ocultaba una historia de dolor y redención. Hoy, cuando transito por las calles del barrio de Getsemaní, siento que el eco de aquella noche me acompaña, recordándome que el pasado nunca muere del todo y que, en la oscuridad, los espectros de la historia aún claman por ser escuchados. Te invito a que comentes si a ti te ha pasado algo parecido y no olvides darle like. Historia 3. El llanto de El Encantó. Desde muy joven me fascinó el misterio de los pueblos abandonados, y fue así como terminé visitando El Encantó, un pequeño caserío perdido en las montañas de Antioquia. Aquella experiencia, que en apariencia prometía aventuras y hallazgos históricos, se transformó en una pesadilla que aún me persigue en mis sueños. Llegué a El Encantó en una tarde nublada, cuando el cielo parecía cargar con presagios de un mal inminente. Las casas de tejados desgastados y fachadas maltrechas contaban silenciosas historias de un tiempo en el que la vida bullía en esos rincones. Sin embargo, la soledad que emanaba el lugar era casi palpable, como si cada ladrillo albergara el eco de antiguos gritos. Decidido a documentar el misterio, empecé a recorrer sus callejuelas con mi grabadora en mano. La atmósfera era opresiva, y cada sombra parecía esconder secretos oscuros. Al caer la noche, el frío se intensificó, y la soledad se volvió aún más abrumadora. Fue en ese momento cuando percibí un murmullo lejano, casi imperceptible, que se desvanecía en el viento. Siguiendo aquel sonido, me interné en una de las casas más deterioradas. La puerta, apenas sostenida por clavos oxidados, se abrió con un gemido largo y triste. Al ingresar, la oscuridad me envolvió, y la luz de mi linterna se convirtió en la única defensa contra el abismo que me rodeaba. Caminé por un pasillo angosto, sintiendo que cada paso resonaba con un eco ancestral. En una de las habitaciones, encontré vestigios de lo que una vez fue un hogar, fotografías en sepia, muebles cubiertos de polvo y juguetes dispersos en el suelo. La tristeza impregnaba el ambiente, y no pude evitar sentir que la casa lloraba por aquellos que ya no estaban. Mientras examinaba una vieja fotografía, escuché claramente mi nombre, pronunciado con voz suave pero llena de melancolía. Mi corazón se aceleró y, sin comprender cómo, supe que no estaba solo. Una figura se materializó detrás de mí, una anciana de mirada perdida y gestos lentos, como si el tiempo se hubiera detenido en ella. Con voz entrecortada, logré preguntar, ¿quién eres? La respuesta no vino en palabras, sino en un estremecedor silencio que lo llenó todo. La anciana se acercó lentamente y, extendiendo una mano temblorosa, señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación. Allí, descubría un pequeño cofre de madera adornado con extraños símbolos. Al abrir el cofre, un aroma a humedad y a recuerdos olvidados inundó mis sentidos.
Dentro, hallé cartas y diarios que narraban la vida de una familia destrozada por tragedias inexplicables. Cada página era testigo de amores imposibles, de rencores profundos y de una soledad que parecía eterna. Entre los papeles, encontré una carta firmada por doña Elisa, quien relataba su sentir ante la pérdida de sus seres queridos y su deseo de que su voz no fuera olvidada. Cuanto más leía, más comprendía que la anciana no era sino el eco de doña Elisa, atrapada en aquel lugar, condenada a revivir sus penas por la eternidad. Conmovido y aterrorizado a partes iguales, me comprometí en ese instante a liberar su espíritu, a romper la maldición que la mantenía prisionera en un ciclo interminable de dolor. Esa misma noche, regresé al centro del caserío y, armado con el diario y una determinación inquebrantable, realicé un pequeño ritual en honor a doña Elisa. Pronuncié sus palabras, pidiéndole perdón a las sombras del pasado y prometiendo no olvidar jamás su sufrimiento. La tierra pareció temblar levemente, y una luz tenue emergió desde el corazón del Encantó, como si el lugar mismo aceptara mi ofrenda. Durante varios minutos, el silencio se transformó en un murmullo de alivio, y la figura de la anciana se desvaneció, dejando en el ambiente una paz que hacía mucho no se experimentaba. No obstante, el eco de aquella soledad quedó impregnado en mí, recordándome que en cada rincón olvidado de nuestro país, existen historias de dolor y redención que merecen ser escuchadas. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar la voz de doña Elisa y el murmullo de los recuerdos que el viento arrastra por las montañas antioqueñas. Mi travesía por el Encantó me enseñó que a veces, para hallar la paz en el presente, es necesario liberar las cadenas del pasado y permitir que los espíritus atormentados encuentren finalmente su descanso. Hoy, mientras escribo estas líneas, sé que el eco de aquella soledad aún vive en mí, recordándome que el terror más profundo reside en la ausencia de compasión y en la indiferencia hacia los lamentos olvidados de quienes ya no tienen voz. Si te han gustado estas historias, no olvides comentar, suscribirte y dejar tu poderosísimo like. Si no lo haces, el Chapulín Colorado te visitará en la noche y te pegará con su chipote chillón. Nos vemos en el próximo capítulo del Doctor Pesadilla.